tu nombre, te damos gloria, alabanza, honor a tu nombre. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y con las obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio de la Pascua, es decir, la pasión, la resurrección de nuestro Señor. Son misterios que empezaron con la entrada triunfal en Jerusalén. Por eso, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo nuestro Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el Rey de gloria, el glorioso Rey. Él es el Rey de gloria, el glorioso Rey. Te damos gloria, alabanza, honor a tu nombre. Te damos gloria, alabanza, honor a tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé, cerca del Monte de los Olivos, le dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿por qué desatan al burro? Le contestaron lo que había dicho Jesús, y nadie más los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos. Jesús montó en él. Muchos extendían sus mantos en el camino, y otros los tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Mis hermanos, junto con la multitud que aclamaba al Señor, avancemos nosotros hacia nuestra Eucaristía en el nombre de Cristo. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención las lecturas de la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento.
Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como una roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, extirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Es exaltado en lo alto, exaltado el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré, es el Señor, por siempre reinará. Su creación, su nombre adorará. Es exaltado en lo alto, exaltado el Rey. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús.
Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. No contestas nada. Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso al que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó. ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo. Lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía, lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraron ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba inscrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, lo consideraron como un malhechor, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo, A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde, y a la media tarde Jesús clamó con voz potente. Eloí, Eloí, lama sabactani. Que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían, Mira, está llamando a Elías. y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo, Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo,
El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, después de 40 días de preparación para la celebración de estos misterios y días santos, llegamos a participar en un domingo muy solemne, un domingo que entraña en sí mismo dos grandes misterios teológicos. Es por una parte el domingo de la aclamación, y por eso esta Eucaristía lleva el título de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese misterio de la aclamación nos muestra a un Jesús, nuestro Maestro, que manifiesta su descendencia del rey David, que quiere mostrar antes de la pasión su mesianismo, y que por eso, rodeado de signos, montado en la cabalgadura de los reyes, en un burrito que nadie había montado todavía, acompañado de las palmas que se agitaban a su paso, de los mantos con que se alfombraba el camino, y en medio de aquellos vítores que decían: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosana en el cielo. Ese misterio de aclamación nos muestra, llenándonos de júbilo, la grandeza de Jesús, el que baja a Jerusalén para constituirse Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también el Domingo de Ramos entraña otro misterio teológico mucho más profundo: el misterio de la humillación y del sometimiento. Y es por eso que junto al Evangelio de Marcos, en el que escuchábamos el episodio de esa entrada triunfal, también en este día escuchamos esa larga narración de la pasión, con episodios que van desde la unción profética en Betania hasta la muerte de Jesús en la cruz. Y ese misterio de humillación va unido a las palabras que el profeta Isaías en la primera lectura narra sobre Jesús cuando le da el título de siervo doliente. Enmudecía y no abría la boca, no escondió el rostro a los insultos y a los salivazos. Pero también allí el profeta Isaías nos dice que Dios, a ese siervo del dolor y del sufrimiento, le dio una lengua de iniciado para que pudiera dar al abatido una palabra de aliento. Estos días santos los volvemos a celebrar en medio de muchos dolores y tristezas. Son días que vivimos por segunda ocasión en medio del flagelo de una gran pandemia que ha asolado a la humanidad entera, que ha puesto a las naciones de rodillas y que nos ha hecho entrar a todos en un proceso de abatimiento, de reconocimiento de nuestra nada, de nuestra simpleza, de nuestra pequeñez. Son muchos los que a lo largo de este año, millones, han atravesado los dolores de esta dura enfermedad. Y también han sido con tristeza millones los que se nos han ido quedando por el camino y los que no han podido salir victoriosos o triunfadores de haber sido contagiados y haber vivido
las secuencias y las secuelas del virus y en medio de no solo de la enfermedad, sino de las secuelas que la pandemia ha traído consigo, la pérdida de tantos millones de empleos y junto con la pérdida de los empleos, el hambre de tantas personas y de tantas familias, el crecimiento de la migración y las dificultades que este fenómeno ha traído a todas las naciones en un momento de tanta pobreza y de tanta dificultad, han hecho que el mundo entero entre en un proceso de abatimiento, de profunda sumisión y de gran tristeza. Y sin embargo, al celebrar este día santo de la entrada triunfal de nuestro Maestro en Jerusalén, vemos a Jesús, que es un siervo doliente, al que Dios le ha dado una lengua de iniciado, de experto, para que le regale al mundo en su abatimiento una palabra de aliento. A ese Maestro en su pasión lo escuchamos decir: venid a mí los cansados y los agobiados, que yo los aliviaré. Ese misterio de la humillación y del sometimiento, nos dice el muy querido Papa Francisco, es un misterio que nos recuerda la dimensión del servicio. El servicio es la vocación que hemos recibido los cristianos y la hemos recibido en la vocación del siervo doliente. Solo por medio del dolor, de la enfermedad, de la cruz, de las estrecheces, de las fatigas, de la entrega desinteresada al servicio del otro, en ese camino de cruz es donde el Maestro, el siervo doliente, nos ha escondido el misterio de la aclamación, de la alegría, del júbilo, y por lo tanto estos días santos van a sembrar en nuestro corazón precisamente esa realidad. Estos momentos tan difíciles que hemos vivido, que hemos atravesado juntos, de dolor, de humillación, de abatimiento, sabemos en Cristo, el siervo doliente, que tendrán un punto final, que llegará ese momento de la manifestación gloriosa, de un nuevo comienzo, de una nueva redención para la humanidad. Y así como Cristo atravesó en el camino de la pasión, de la cruz y de la muerte, el poder llegar a ser el Rey de Reyes, al que San Pablo nos dice que Dios le concedió el nombre, sobre todo nombre, así nosotros en la fe, los que viviremos a lo largo de estos días santos, este misterio sublime de aclamación y de humillación, tenemos la certeza y la esperanza de la fe que seremos también una humanidad renovada, revivificada con el poder y con la gracia que vienen de lo alto. Y cuando vivamos esos momentos, entonces experimentaremos la alegría de ese misterio de humillación y de sometimiento, pero también experimentaremos la alegría de ese misterio de júbilo, de exaltación, de resurrección y de vida eterna, de aquel que nos ha prometido: he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Amén. Mis hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne
y en la vida eterna. Amén. Al iniciar nuestros días santos, presentemos al Dios de la vida y de la resurrección las intenciones y necesidades de toda la Iglesia. Pedamos de manera especialísima y particular por el muy querido Papa Francisco. El Señor le conceda seguir siendo un signo de esperanza y le conceda palabras de aliento para un mundo abatido y doliente. Roguemos al Señor. Veamos también por todos nuestros hermanos que a lo largo de todo este año de pandemia se han convertido en siervos dolientes, en servidores de sus hermanos, en quienes han limpiado el rostro sufriente de Cristo en los enfermos, para que recibiendo la fortaleza que viene de lo alto, experimenten la alegría de ese servicio y de esa entrega generosa y desinteresada. Roguemos al Señor. Pedamos también por todos los que participaremos en las celebraciones litúrgicas de estos días santos, que podamos crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Roguemos al Señor. Padre Santo, todas estas súplicas y las que quedan en lo más hondo del corazón, que ni siquiera nos atrevemos a decir, te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu paz, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren mis hermanos para que trayendo al altar los gozos, las fatigas y las alegrías de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo
diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Mis amigos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor Papa Francisco, de nuestro obispo Víctor Hugo y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se nos durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgencita María, Madre de Dios y Madre nuestra, el glorioso Patriarca San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis amigos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos contra todos los peligros, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Mis amigos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el único que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden y protejan para la vida eterna.
persona más importante en ese lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en ese lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en ese lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en ese lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Padre mío, si es posible, evita que yo beba este cáliz, si no, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de todas nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Desde nuestra parroquia San Francisco de Asís, en el centro de la ciudad de Barquisimeto, nuestro agradecimiento a la Comisión de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis y a los medios de comunicación presentes en el Estado por hacer posible que esta celebración eucarística en el inicio de los días santos pueda llegar hasta cada uno de sus hogares. Invitarlos también para que a lo largo de todos estos días santos, los que vamos a poder tener esa facilidad de participar en los templos, lo hagamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, todos llevando el uso correcto del tapabocas, manteniendo el distanciamiento social y evitando cualquier tipo de aglomeración, recordando a aquellas personas que han tenido síntomas en los últimos días, permanecer en sus hogares y unirse con nosotros a través de los medios de comunicación, y al acercarnos a cualquiera de los templos de nuestra arquidiócesis, ser obedientes a las instrucciones de los equipos de bioseguridad que han sido instituidos en cada una de ellas, de manera que estos días santos no sean días de propagación del virus, sino que sean días de profunda oración, clamando la misericordia de Dios sobre todo nuestro pueblo. Podemos ir en paz.